Sabemos que los británicos votaron por salir de la Unión Europea. Lo que todavía no sabemos es cuáles pueden ser las consecuencias económicas de esa salida. Los efectos del Brexit podrían ilustrar la teoría matemática del caos, que estudia precisamente la imprevisibilidad de los sistemas dinámicos. La economía global es, sin duda, un sistema de este tipo, y tras el referendo que aprobó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tanto los partidarios como los opositores británicos a esta decisión de enorme peso político, económico y social, luchan por darle a esos efectos que se anuncian devastadores una apariencia de normalidad. Los líderes europeos, con matices también, intentan encauzar el trauma. Pero no se trata solo de efectos colaterales, sino de un golpe al corazón de un experimento de integración regional que siempre fue riesgoso y desigual para sus diferentes miembros. No basta que el ministro de Finanzas británico George Osborne asegure que la economía del país es lo suficientemente sólida para aguantar el cimbronazo. Aunque el Reino Unido ocupa el segundo lugar entre las economías europeas después de la de Alemania, es precisamente esa importancia la que garantiza la dispersión de daños tanto domésticos como regionales. It now seems plausible that uncertainty could remain elevated for some time, with a greater drag on activity than we had previously projected. And moreover, its effects will likely be reinforced by tighter financial conditions and possible negative spillovers to growth in the UK's major trading partners. Las señales son inequívocamente nerviosas. La libra esterlina se encuentra en su peor nivel en 31 años en relación al dólar estadounidense, y la pérdida global de las bolsas mundiales a raíz del Brexit se calcula en alrededor de 3 billones de dólares. Uno de los principales impulsores de la salida británica, el conservador Boris Johnson, trata de limitar los daños, asegurando que el sistema de pensiones está a salvo y que ve estables tanto a la libra como a los mercados. No es lo que parece. Los bonos británicos a 10 años cayeron por debajo del 1% y se espera que el Banco de Inglaterra recorte las tasas de interés. Por otro lado, en este escenario extremadamente volátil, las calificadoras de riesgo están calculando a la baja los pronósticos de crecimiento económico del Reino Unido. Standard & Poor's bajó la calificación de crédito británica y Goldman Sachs prevé una recesión en un año. Y las acciones de los bancos europeos, por su parte, sufren pérdidas récord, las peores desde la caída de Lehman Brothers en 2008. Por eso, el mensaje de los jefes de Estado europeos en la cumbre del martes en Bruselas fue unánime. No debe prolongarse la incertidumbre. Cada día que pasa acarrea pérdidas para ambas partes. El Reino Unido debe irse inmediatamente. Solo Merkel, preocupada de que una eyección agregue más problemas, dijo que el escenario demanda que no se usen ni freno ni acelerador. La premura europea se choca con la feroz interna del Partido Conservador, dividida a través de este referéndum. En efecto, el Reino Unido no dio aún ningún paso formal para concretar el divorcio del bloque regional, porque el primer ministro David Cameron ya anunció que no será él, partidario de continuar, quien conduzca este proceso que le corresponde a su sucesor. Esa sucesión que Cameron calculaba en octubre podría adelantarse para principios de septiembre. Para Bruselas, ese plazo es una eternidad. It is the British government who initiates the process of exit from the EU. This is the only legal way we have. Everyone should be aware of this fact, which means that we also have to be patient if there is such a need. Europe is ready to start the divorce process even today, without any enthusiasm, as you can imagine. This is not the scenario we were dreaming about. Johnson y los partidarios del Brexit tienen un gran problema.
Después de haber hecho campaña contra el ingreso de inmigrantes, argumentando la defensa del empleo para los británicos, ahora pretenden que Europa garantice al Reino Unido el libre acceso al mercado común. Pero la Unión Europea siempre planteó a sus miembros como condición de ese acceso el libre movimiento de trabajadores y una contribución al presupuesto operativo del bloque. Ambas condiciones las cumplen, por ejemplo, otros países con acceso a la zona de libre comercio que no son miembros de la Unión, como Islandia, Noruega y Suiza. Y el Reino Unido votó en contra de ambas cuestiones. Por eso, los líderes europeos, entre los que predomina la línea dura, no ceden en su renuencia a garantizar ese acceso. El Brexit puso en crisis no solo a los conservadores, sino a todo el sistema político británico. En el laborismo, Jeremy Corbyn afronta una rebelión y pedidos de renuncia por no haber hecho lo suficiente para evitar la salida. Esta turbulencia política general indica que tampoco pueden descartarse nuevas elecciones generales en el Reino Unido. Y una eventual desintegración es un horizonte también probable, con Escocia encabezando la secesión mediante un nuevo referendo de independencia. La teoría del caos no permite prever el resultado de todos estos movimientos. Pero mientras estamos viendo qué pasa en términos económicos, también en términos políticos, esta semana hubo novedades dentro de los conservadores, porque veíamos ahí una figura muy particular de Boris Johnson, el exalcalde de Londres, que era aparentemente el gran candidato a suceder a Cameron, y sin embargo se bajó traicionado por Michael Gove, y la figura que aparece, que asoma ahora, es la actual ministra del Interior, Theresa May, que en realidad ella no estaba a favor de la salida del Reino Unido, pero sería la persona que de ganar dentro de su partido lideraría lo que es esa salida. Theresa May tampoco quiere elecciones adelantadas. Nadie quiere, en principio, agarrar elecciones adelantadas, esa papa tan caliente. Esta mañana, al mismo tiempo, mientras todavía muchos británicos se siguen desayunando de qué significa salir de la Unión Europea, esta mañana en Londres hubo una manifestación importante donde decenas de miles de personas estuvieron marchando contra el Brexit. El Brexit, digo yo, como decían ellos, así lo llamaban en realidad, ¿no? Sí, efectivamente, Inde, vos sabés que hay como una especie de reflujo del Brexit, da la sensación cuando uno revisa un poco la prensa británica y demás, es decir, la sensación de que hay gente que por ahí votó a favor del Brexit sin saber exactamente lo que estaba votando y que ahora se está arrepintiendo. Esto, bueno, habría que chequearlo en todo caso con una encuesta buena o con otro referéndum, pero también me parece interesante poner esto en el siguiente contexto. Después de que se conoció el resultado de las elecciones del referéndum en Gran Bretaña, hubo muchos comentarios, por ejemplo uno de Felipe González en el diario El País, acusándolo a Cameron de haber puesto en juego la estabilidad, el futuro, la prosperidad de Europa y de Gran Bretaña por una decisión oportunista. Uno quemó la casa y se quedó sin nada, era buenísimo. Ahora uno podría decir, bueno, en todo caso los que decidieron no fue Cameron, sino que fue el pueblo británico. Sí, claro. Lo cual a su vez lleva a plantear la cuestión de, me parece a mí, como para darle una vuelta a esto, del plebiscito. ¿Y qué es lo que se pregunta en el plebiscito? Hay quien dice, bueno, el plebiscito tiene la ventaja de que se hace una pregunta muy directa a la población, la sociedad se expide. Ahora, a veces la sociedad está respondiendo a cosas que no se le preguntan. Eso es por ahí lo que... No todos votan por lo mismo tampoco. No todos votan por lo mismo. Tal vez había gente que estaba votando a favor del Brexit, pero que en realidad estaba votando en contra de la inmigración. Claro. Cuando todos sabemos que la inmigración con Brexit o sin Brexit en Europa o en cualquier otro lugar, digo, Estados Unidos no está en Europa y tiene 40 millones de migrantes, digamos. Sí. Entonces, quiero decir, me parece que hay una cuestión que se está empezando a discutir ahora en Gran Bretaña y en general en Europa, que es, bueno, cómo se procesan estas transiciones, qué tipo de consulta se hace, qué significa que la gente vote una cosa. Si se hace un nuevo plebiscito, se está hablando, hay gente que reclama que se haga un nuevo referéndum. Sí, en fin, medio difícil eso. Parece difícil, pero puede ocurrir. Sí, tan difícil como, por ejemplo, el planteo que están haciendo algunos desde el punto de vista legal, dicen que el plebiscito es consultivo, el referéndum es consultivo. No es vinculante. No es vinculante, entonces claro, decide el Parlamento. Y sí, eso es cierto. Y lo que se plantea, hoy hay un artículo, no es de hoy, es de los últimos días, de David Green, un abogado
británico que dice justamente la decisión es del Parlamento y la decisión va a ser política, no legal. Eso pedía Escocia, que el Parlamento no Claro, lo refrendara. es un planteo complicadito, pero está dentro del terreno posible. Ahora, con respecto a qué es lo que se votó, hay mil interpretaciones y sobre todo un resultado tan estrecho también hace todavía más complicado hacer una interpretación de los votos. Pero parecería que hubo dos temas que están por encima de los demás. El tema de la inmigración, sí, que seguramente fue uno de los temas determinantes de la elección, y el tema de la crisis económica, claro, porque también en esto tuvo también votos. Esto quiere decir que recoge votos por derecha y por izquierda, sí, y también recoge rechazos el Brexit por derecha y por izquierda, que según la interpretación y lo que valore más cada uno, ¿no? De hecho, como se dio la situación no esperada, pareciera que el gobierno no tiene plan B y los analistas tampoco tienen un cuadro, un mapa exacto de qué pasa con el Brexit. Hay varias alternativas que se están planteando. ¿Qué es lo que se discute hoy en Londres con este tema? Sí. Primero, que Londres es la gran plaza financiera internacional, digamos, si sus vínculos van más allá del tema de estar o no en la Unión Europea. Esto aparentemente no lo perdería, pero sí hay temor de que haya una huida de capitales de esta capital londinense. Londres es un país, una ciudad que concentra, una city que concentra capitales de todas partes, y se habla de cifras de depósitos que están más o menos en el 75% de lo que es el PBI de todo el Reino Unido. Algo importante, Raúl, también que hay que destacar, que tiene que ver con que una de las cosas que sí pesó es el dinero que tiene que poner cada país al bloque europeo. Exacto. Pero para poder seguir comerciando, como hace Noruega, que no pertenece, también hay que poner dinero. Claro, o sea, la plata la tenés que poner para seguir comerciando. Claro, sí, seguramente por eso se especula también cuál sería el modelo en que quedaría asociado el Reino Unido a es nuevo, Europa. Porque nadie se había ido hasta ahora. No, pero hay países que ya estaban afuera, por ejemplo, el caso que vos nombrás de Noruega e Islandia, que es una especie de área económica común, y el caso de Suiza, que también es otro modelo, es también una forma de asociación comercial que tiene con la Unión Europea, es decir, no son ajenos a la Unión Europea, y prácticamente el 70% de las exportaciones al Reino Unido van al continente. Sí, claro. Sí, pero Raúl, una cosa, y José también, yo lo que me parece que detrás de ese debate de cómo se hizo, si es legal, si el Parlamento lo puede voltear o no, también está el debate de si eso se puede hacer, si se puede ir en contra de la mayoría popular, si se puede ir en contra de la decisión del pueblo. Al fin y al cabo, se ha votado con un consenso político, social e institucional. Bueno, eso dijo Cameron, que no podía no respetar la decisión popular. Entonces, convengamos que también está este tema por detrás de ese debate. Ahora bien, con respecto a los números de lo que aporta cada país a Bruselas, aparentemente han habido algunas mentirillas, algunas exageraciones y algunas falsas promesas también desde de los que proponían el divorcio británico del Reino Unido por detrás de esta votación. Por ejemplo, en el Reino Unido se decía que son 350 millones de libras lo que ahora se va a recuperar para destinar al famoso, emblemático y en otro momento, en el pasado, Sistema Nacional de Salud británico, cuando en realidad eran 250 millones de libras y no esas 350 millones de libras que decían que iban a retornar. También se pone en duda que en un cada vez más deteriorado sistema de salud, esa cifra vuelva hacia el sistema de salud. Lo último que te quiero decir, y cómo afecta y cómo puede replicar el Brexit en otros países si se les ocurriera embarcarse en el mismo fenómeno. Esta semana un equipo médico se presentó con fotos en el quirófano que mostraban un médico griego, un médico español, un médico británico, otro alemán y las enfermeras. El 10% de los médicos en el Sistema Nacional de Salud británico provienen de países que del resto de la Unión. Así que las cosas son complicadas y estos son los riesgos, digamos. Es un tema de inmigración, pero también lo positivo de la inmigración. Nosotros nos estamos yendo a una pausa, pero usted no se vaya. Cuando volvamos, la paz en Colombia. La firma del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC es analizada por el dirigente salvadoreño Joaquín Villalobos, actual asesor de seguridad del presidente colombiano. Se lo contamos luego de la pausa y estamos hasta las 14 en Televisión Pública Noticias Internacional. No se vayan, ya volvemos.